Weighing in at 26 tons, or about 4 African elephants worth of crystal and stone, this massive geode costs almost $1 million. Amethyst isn't particularly rare. In fact, it's a type of quartz, one of the most common minerals on Earth. But the geodes that miners laboriously excavate from Las Torres mine in Artigas, Uruguay, can still cost a pretty penny. So, how much does size matter? And what else makes amethyst so expensive? Hundreds of years ago, amethyst was considered as valuable as rubies and sapphires. But in the 1800s, massive deposits were discovered in South America, tanking its value. Now Uruguay is one of the most prolific producers of amethyst in the world, and this mine is renowned for its massive geodes. Y son los dos sistemas que tenemos, a cielo abierto y en galerías. Los mega geodos de amatista, que es un diferencial del Uruguay con relación al mundo, que son estas grandes amatistas, se extraen básicamente en el sistema de túneles. Las Torres mine sits on a wide and ancient basaltic lava flow, ideal conditions for amethyst geodes. But excavating amethyst is no easy feat. The volcanic rock that surrounds it, known as basalt, is porous, allowing water to seep in. Miners know how to use this feature to their advantage. Hay que tener en cuenta que estas burbujas que tienen 140, 150 millones de años se van llenando del agua de las lluvias que escurre por las grietas del basalto. Entonces todos los geodos de amatista tienen mucha agua. Miners set off controlled explosions to clear away rock and blast small fissures in undiscovered geodes. Una vez que se hace la detonación, la expansión de la bomba raja estos geodos, entonces empiezan a aparecer las manchas de humedad. Acá se hace la perforación buscando humedad porque la humedad lleva al geodo. Y bueno, es así que se encuentran y que luego se extraen. Miners like Renato Arocena start assessing the amethyst's value before it's even out of the ground. Cuanto más oscura mejor y por lo que tenga dentro. O sea, bulto, calcita, cosa interesante, sí. Algo distinto que distinga la piedra, que resalte. As lava cools into rock, bubbles of volcanic gas form pockets. In the right conditions, those pockets can turn into this. Algunos millones de años su formación, su cristalización y después, de acuerdo a las características del suelo y los minerales del suelo, la coloración de la piedra. Amethyst is quartz that has changed colour because of exposure to radioactive material. Over millions of years, the quartz gradually absorbs the radiation that's naturally present in the rock that surrounds it. This radiation agitates iron atoms in the quartz, which burn off the excess energy in the form of visible light. That radioactivity is what makes amethyst purple. Higher concentrations of iron result in deeper hues. Lo que hace al valor de la amatista es en definitiva su color, esa intensidad y que ese color sea homogéneo desde la punta del pico hasta la base. Este sí ya sería un color más o menos bueno, mira. Sería una amatista buena ya. At Las Torres, miners extract small geodes and chunks of amethyst from an open-air mine. De repente un mes bueno sacas 100 y pocas terrinas. O más o menos. Todo depende de la mancha que tengas. De repente estás sacando bastante piedra al rato, viste, no está dando mucho. But it's in the tunnels where the largest and most prized specimens lie. En galerías es mucho más difícil que en el cielo abierto. Mucho más complicado. And the stakes get higher when dealing with the giant geodes
Y acá siempre está de por medio el extraer el geodo entero. En la medida en que lo fracturamos, lo quebramos y después lo tenemos que vender en partes, los valores se vienen abajo. Entonces hay que mantener las piezas enteras, cueste el tiempo que cueste. Y la parte de cortar, así me gusta, ¿no? Ese tema así, extraer geoda. El martillo, perforador y después herramienta. Todo eso que ves, maceta, marrón, todo eso ahí, todo ese tema así, talladera. Iron rods work as guides that show the miners where and how to cut the rock around the geode. Tienes que hacer espacio para ir entrando, para poder sacarla para afuera. Se carga en el camión y va todo para la fábrica. Allá se hace todo el proceso de preparación. Acá es el corazón porque acá es donde ingresa el material que llega de mina. The raw material is washed and sorted by size and quality. Acá tenemos algo, esto es una amatista de muy baja calidad, pero también, o sea, al no tener un color violeta intenso, ya vino preclasificado de cantera, al no tener un color violeta intenso, pero siempre hay artículos, siempre hay productos que se pueden hacer, inclusive con esto. Artisans like Ricardo Martínez take the raw materials and transform them. Esta pieza, por ejemplo, viene en bruto, en realidad es una burbuja grande. En bruto viene en campaña desde que la encuentran. Y nosotros lo que hacemos es sacarle solo la parte principal de la piedra, que transformaría en una pieza especial, un espécimen, que se vende para coleccionistas. He uses various sized diamond discs to bind each stone into his desired size and shape. Vamos dando forma, ¿viste? Le vamos dando redondeada una forma, le hacemos una base. Small flaws can be fixed at this stage. Sería algo así, ¿viste? Está roto y lo que se le hace es pegarle un pedacito de piedra atrás para restaurarlo. Y terminan, ni se nota, ¿no? But major breaks will significantly reduce the value of larger pieces. Depararse con este tipo de cosas, porque antes las sacábamos en la tierra en pequeños trozos. Cuando lo veo entero digo, esto no se puede romper. Carlos Sanchis owns Listaje Minerals, one of Artigas' largest amethyst exporters and home of its largest amethysts, like this 26-ton colossus. Veníamos haciendo el galpón cuando la encontramos y tuvimos que subir 1 metro más el techo, porque no entraban con los 6 metros, no lo íbamos a poder manipular dentro de esto acá. He usado para hacer una joya, una gema, pero la joya es la pieza completa, en este caso. It took 8 months to process it and move it from the mine to where it stands now. Finding a buyer for a behemoth like this is no easy feat. Sometimes they can stand around for years. Hace 2 años que la tenemos y hace unos 2 meses y medio que terminamos el trabajo de pulido de la pieza. Se pulió todo el contorno, la tuvimos que cortar al medio y acá tenemos las 2 mitades. Y bueno, recibimos ofertas, pero decidimos no venderla por el precio de la oferta. So, producers will often work with international retailers that basically act as brokers between them and potential customers. Most of Listaje Minerals' sales consist of smaller pieces, but small doesn't necessarily mean cheap. Se ve el cristal de amatista por debajo, con el corte transversal, y luego una segunda cristalización que cubre con microcristales, que cubre a cada una de las puntas de amatista que está por debajo. Toda esa cantidad de microcristales, y es un producto que hoy el mercado, este tipo de artículos, el mercado los demanda. Different combinations of minerals and naturally occurring shapes can also boost the price. Una pieza como así, como esta, la evaluamos en $4.000. Esta fue vendida en $1.800. Esta pieza está evaluada en $2.800
también es una pieza de calcio. Acá hay una pieza de calcio cristalizada con cristales de amatista, y luego esta pieza que es una cristalización son generaciones sobre generaciones de cuarzo. Entonces una existe, la naturaleza nos dio la obra por terminada y le hace otro formato, y una se superpone a la otra. Esto es similar. Cuando está con el cubito rojo es porque está vendida. Esta pieza se va a Singapur. Esto es un artículo de lujo y la demanda es fluctuante de acuerdo a cómo está la economía mundial. Pero sí que nosotros le estamos vendiendo a más de 50 países alrededor del mundo, donde podemos destacar la venta a Estados Unidos, a Alemania, a China, a Brasil. Hay mucha demanda. While the demand for diamonds plummeted during the pandemic, the opposite was true for near-gemstones. Crystals like amethyst have long been associated with metaphysical healing. And while there's no scientific evidence to back those claims, the industry still grew to be worth more than $1 billion in 2020. That demand is good news for L'Estaque and Las Torres, where there is plenty of supply left to be discovered. Tenemos una minería que tiene más de 100 años y sin embargo hay estudios que indican de que no se ha llegado al 20% de lo extraído. O sea que todavía hay mucho suelo que no se exploró.